Muy bien, pues podemos comenzar entonces la siguiente charla. De nuevo material para vuestra meditación. En conexión con la primera charla que hemos tenido, se podría hablar acerca del breviario, pero prefiero anteponer otro tema, que es el de la obediencia al obispo, porque quiero este tema tocarlo con más tranquilidad, aunque después el tema del breviario y el oficio divino tenga que ir un poquito más rápido. Como ya dije en la primera charla, van a ser puntos para vuestra reflexión muy concretos. Repito, porque siempre puede haber algún mal pensado, que no he recibido ni siquiera la sugerencia de hablar sobre este tema, ni siquiera la sugerencia de hablar sobre este tema. La obediencia al obispo. Yo recuerdo que una vez estaba hablando con un laico él me contaba sus problemas matrimoniales. Su mujer, a la que yo conozco muy bien, pues le daba bastante mala vida. Él es un hombre muy religioso, su mujer atea, y bueno, pues le daba bastante mal vivir. Y en un momento dado yo le dije a mi amigo: tienes la mujer que Dios ha querido. Desde el momento en que creemos que existe un ser infinito que tiene poder sobre todas las cosas, sobre todas las causas, que conoce todo, nada ocurre por casualidad. Si yo me rompo un hueso, me lo rompo porque Dios lo ha permitido para mi santificación, o como castigo de una imprudencia, o como castigo de otras cosas, para reparar, etc. Lo mismo vale para todo, lo bueno y lo malo. Entonces, a Dios no le hubiera costado nada que este amigo religioso tuviera una mujer religiosa, que se amasen cada vez más, que todo fuera una delicia. Pero lo cierto es que este hombre tan deseoso de dar amor, tan cariñoso, fiel, que solamente vivía para la familia, pues tiene una mujer que parece que se regodea en hacerle sufrir. Tienes la mujer que Dios ha querido. En otro momento, que me costaba mucho obedecer una cosa que mis obispos, uno de los varios obispos que ya he tenido, me costaba mucho obedecer una cosa, y él me dijo: José Antonio, tienes el obispo que Dios ha querido. Si Dios quiere que tú que me escuchas, cualquiera de vosotros, si Dios quisiera que tú tuvieras un obispo que estuviera entusiasmado contigo, que te elevara a los puestos de mayor responsabilidad, que te admirara, que siempre estuviera diciendo la gran cantidad de virtudes que tienes, tus capacidades, organización, tal, lo hubieras tenido. Incluso con las mismas virtudes y capacidades que tienes ahora, lo hubieras tenido. Cuando hay un sacerdote muy bueno, incluso mucho mejor que la mayoría de los demás, y a veces Dios quiere probarle, puede permitir que tenga un obispo al que le caiga muy mal y que pues le haga la vida un poquito difícil, porque a lo mejor el obispo piensa que hay que bajar esos humos, que hay que ayudarle a que no sea tan soberbio, etcétera. O sea, cada uno de vosotros tiene el obispo que Dios ha querido. Si Dios hubiera querido que tú tuvieras un obispo admirador tuyo, lo hubieras tenido. Y con independencia, repito,
de tus virtudes, cuando Dios quiere santificarte a través del obispo, no es lo normal, pero a veces puede pasar, pues lo vas a tener. Esto es una consecuencia lógica del hecho de que exista un ser infinito que tiene omnisciencia. Si solamente tuviera poder infinito pero no omnisciencia, se le podrían escapar ciertas cosas, podría no saberlo. O si tuviera omnisciencia pero no tuviera poder, lo sabría pero diría no puedo hacer nada. Pero desde el momento en que Dios es Dios, ni un pelo cae de vuestra cabeza sin que Dios lo permita. Ni un pelo. Cuanto más la acción del siervo de Dios en otro siervo. Controla todas las causas. Por lo tanto, la relación con vuestro obispo, lo primero de todo, si todo lo hacéis bien, hay que verla como expresión de la voluntad de Dios. Expresión de lo que Dios aquí y ahora está permitiendo. Cuando Dios quiere probarnos, lo puede hacer con enfermedades, lo puede hacer con problemas psicológicos. Hay gente que padece problemas psicológicos y no tiene ninguna culpa. Lo puede hacer de muchas maneras. El obispo es una de ellas. El obispo es una de ellas. El obispo es, por lo tanto, instrumento de Dios. ¿Significa esto que el obispo es infalible? No. El obispo se puede equivocar sin culpa, el obispo puede equivocarse con culpa, pero al obispo lo juzgará Dios. Al obispo lo juzgará Dios mismo. Nosotros no podemos querer poner aquí el juicio de Dios antes de tiempo, porque no lo vamos a hacer bien y no es el momento. No tenemos todos los elementos de juicio. El obispo no solamente es una figura sagrada, incluso aunque un obispo valga menos que el sacerdote al que está dándole órdenes, eso no cambia nada. El súbdito puede ser mucho más valioso que el superior. Y sin embargo, el orden de Dios es que ese presbítero, ese diácono, se dé cuenta de que el obispo es una persona sagrada. No es un jefe como puede haber un jefe en una empresa, en una multinacional, ni siquiera en el ejército. Somos otra cosa totalmente distinta. El obispo se puede equivocar y se equivoca. Todo obispo. No hay ningún obispo que sea infalible en todo. En la única cosa en la que nunca, jamás nos vamos a equivocar es en la obediencia. Lo único que se nos ha pedido de forma expresa cuando fuimos ordenados es la obediencia. La obediencia. Y digo esto porque podemos llegar a la conclusión de que hay que obedecer cuando el obispo tiene razón. Falsa conclusión, porque ¿quién decide que tiene razón? Yo. O sea, si yo soy el que decide cuándo tiene razón, eso significa que obedezco cuando considero que está bien. O sea, es una obediencia que al final hago lo que quiero. La obediencia, lo dice el diccionario de la Real Academia, no hay que ir a grandes libros de teología. Yo he prometido obediencia. Solo hay que ir al diccionario para ver qué significan las palabras. El diccionario define obedecer como cumplir la voluntad de quien manda. Cumplir la voluntad de quien manda.
Es decir, yo tengo un yo, un ego. Someto mi ego a otro yo, mi voluntad a otra voluntad, a un ser humano que es como yo, a un ser humano que pues puede tener defectos, que le puedo caer mal, que puede estar mal informado, que le pueden haber dicho cosas que son falsas, pero someto mi voluntad. ¿Qué alternativa hay esta? Ninguna. ¿Cuál sería la alternativa a la obediencia? Pues ya hacer lo que quiero. ¿Hay excepciones? No. La única excepción que siempre ha dicho, siempre, todos los libros de morales, si el obispo manda algo que sea pecado de forma directa, objetiva, indudable. No indirecta, directa, robar, matar, mentir, fornicar. No indirecta. Es que si dejo de hacer esto, va contra la caridad. Y obrar contra la caridad es un pecado. Es que si dejo de hacer esto, esa persona sufrirá y Dios no quiere que yo haga sufrir a esta persona. Por vía indirecta podemos buscar pecado por todas las direcciones. Por todas las direcciones. Al final, frente a lo que diga el superior, es que Dios no quiere esto. Ah, es Dios. ¿Cómo vamos a desobedecer a Dios? O sea, la obediencia es muy fácil ejercitarla cuando lo que se nos manda es lo que nos gusta. Entonces uno puede decir, qué obediente soy. La inmensa mayoría de las veces, todos los obispos del mundo no van a mandar, nos van a pedir, nos van a sugerir, nos van a aconsejar, sobre todo pedir. Pero cuando manden, si ocurre alguna vez en la vida de un sacerdote, que a veces no ocurre nunca, hay que obedecer. Vosotros, mientras estéis todos felices en vuestra obediencia, porque os mandan lo que quieren, lo que queréis, llevad a la oración, si algún día me mandan algo que yo es lo que más deteste, le diré al momento sí. Sin reticencia, sin resistencia, sin enfurruñarme. Haced ese ejercicio que es muy bueno, que a lo mejor no sucede nunca. Pero pensadlo, si algún día el obispo me mandara lo que yo de ningún modo quiero, le obedeceré. Eso ya es un ejercicio que va creando facilidad para la obediencia. Los obispos no suelen mandar nada. Suelen pedir. Los obispos, bien lo sabéis vosotros, no suelen actuar pues como un coronel en un ejército. La Iglesia es otra cosa. Pero cuando un obispo se ve obligado a dar una orden, hay que obedecer. Es más, como norma general debemos intentar secundar los deseos del obispo, y eso es un acto virtuoso como norma general. Es cierto que después él tiene siempre la posibilidad de mandar, pero ya solo el hecho de decir, mira, este es el hermano que nos preside, no digo padre, porque el título de padre no se otorga. No es algo que venga en una bula escrita en latín sobre un pergamino. Yo he estado en Roma donde hacen esas bulas a mano sobre pergamino. Es un auténtico pergamino, piel de oveja. No, el título de padre no se da en un documento sellado y firmado. El título de padre se gana. El título de padre se gana siendo padre, dando amor, cuidando. Unos lo merecen completamente, otros menos. Pero independientemente
de si nuestra conexión con el obispo es perfecta o no. La obediencia tiene que ser perfecta. Tanto si hay una sintonía de espiritualidad, de carácter, de todo, como si no la hay en nada. No es obligatorio que nos guste nuestro obispo. Eso no es obligatorio. Es bueno incluso que le digamos la verdad. Es curioso. Los sacerdotes verdaderamente obedientes, hombres de oración, siempre dicen la verdad al obispo. Y les van a decir lo que los desobedientes nunca le van a decir. A solas, con respeto, y diciendo, mire, yo le voy a obedecer, pero yo pienso esto y esto. No pasa nada por decir al obispo, señor obispo, yo creo que usted se equivoca. No pasa nada. Siempre que se haga a solas, con respeto. Cuando uno está enfadado, lo que uno dice no vale nada. Porque el enfado nos obnubila, no somos equilibrados en ese momento. Cuando estamos enfadados, el que nos escucha dice, bueno, ¿y cómo sé yo que esto lo dice ahora obcecado por la pasión de la ira? Pero cuando las cosas se dicen con tranquilidad, con calma. Escuché una vez a un arzobispo que decía, una de las cosas que más temo de mis sacerdotes es cuando uno viene a mi despacho y me dice, lo he llevado mucho a la oración, porque ya lo que venga después no va a haber forma de cambiarlo. Como empiece así, poco menos que ya he recibido un mensaje divino y esto es lo que hay que hacer. Si se apareciera un ángel y dijera, Dios quiere que hagas esto, y el obispo dijera en su despacho, un obispo gordo, corrupto, como el cardenal Wolsey, un obispo medieval, y dijera, pues esto otro, habría que obedecer al obispo, no al ángel. Es que se me ha parecido Jesucristo. Pues mira, o te has vuelto loco o Dios te está probando, pero Jesucristo lo que está claro es que a mí me ha dejado aquí en su nombre. En su nombre. Porque no va a haber nunca una lucha del cielo contra su iglesia. Cuando a mí a veces me dicen, es que la Virgen María ha dicho algo y los obispos están diciendo otra cosa totalmente distinta, pues está claro eso, hay que obedecer a los obispos. ¿Cómo la Virgen va a hacer la guerra a los obispos? No, es imposible. Es imposible. Dios juzgará a los obispos. Dios los juzgará. Y su juicio será severo. Será severo. Una cosa es lo que yo digo a los presbíteros, otra cosa es lo que hay que decir a los obispos. Dios juzgará a los obispos. Pero nuestra misión es más sencilla. Es dejarnos como niños. Si no os hacéis como niños. El sacerdote que se hace como un niño, pues está tranquilo. Está tranquilo. Me da lo mismo esta parroquia, o bueno, a lo mejor no me da lo mismo. A lo mejor no me da lo mismo. Más mérito, entonces, más mérito. Hay una cosa que os puede dar idea respecto a esto de la obediencia. Esto se lo escuché a un viejo canónigo. La primera parroquia la da Dios. La segunda la dan los hombres. La tercera la da el demonio. ¿Por qué? En la primera parroquia, cuando nos llama el obispo, ¿dónde te gustaría ir? La parroquia que usted me dé será la que Dios me dé, señor obispo. Uno tiene esa sencillez. Y le envíen a uno donde le envíen, cuando llega, uno se arrodilla y dice, Señor, tú me has dado esta grey para que la trabaje, la lleve a ti. Tú me la has dado. Pasan los años, uno va envejeciendo. La segunda parroquia la dan los hombres. Uno obedece y dice, sí, ya, pero es que ya he trabajado mucho. Y ya se ve que al darme esta parroquia la ha influenciado fulano.
ha escuchado a Mengano, Zutano le ha ido con tal cosita al oído del obispo, y claro, podrían haberme dado esa que es mucho mejor, que me gustaba más, que tal, pero la segunda la dan los hombres. Y la tercera es que, desde luego, no se tiene consideración por los que ya llevamos tanto tiempo trabajando, es que ya uno va rabiando. En la tercera la da el demonio. ¿Cuánta sabiduría hay en ese dicho de los curas? Fijaos, la primera la da Dios, un cheque en blanco, uno está feliz. Pero ya cuando uno se cree con muchos derechos, con muchos tal, nos duele, refunfuñamos, comienza la crítica. Parece que nos la haya dado el demonio para fastidiarnos. Yo que valgo tanto, ala, te fastidias. Y ese que no vale nada, ¿qué tal? Ala, a la que tenía que ser la mía. Esto nos da luces respecto a la obediencia. ¿Verdad que ninguno de vosotros queréis ser así? Pero somos así. Somos así. Es cierto que la crítica ya es el último estadio de este refunfuñar, pero es que no tiene que existir ni la crítica interna. Al obispo le digo lo que pienso sinceramente. Mire, señor obispo, con todo respeto, esto y esto, con tranquilidad. Y después recibo lo que me den con nacimiento de gracias a Dios. Es cierto que predicar esto es fácil, pero a veces Dios como que le encanta decir, vamos a probar a mi siervo, vamos a probarle. ¿Dónde está la llaga? Aquí. Y mete el dedo. Los sacerdotes, a veces que son más débiles, que no tienen tanta virtud, Dios los trata con más benignidad. No les pone pruebas tan grandes. Dios les trata más entre algodones, porque sabe que no tienen fuerza. Si veis la historia de los santos, veréis que a veces, hasta con buenos superiores y edificantes, tuvieron muchísimos problemas. A veces uno dice, pero ¿cómo a este obispo que era tan bueno se le metió en la cabeza que este hombre era un demonio y lo machacó todo lo que pudo? Y el obispo estaba convencido, a este que es tan soberbio hay que doblegarlo para que no se estropee, o cosas por el estilo, o a veces las denuncias falsas, etcétera, etcétera. La historia de la Iglesia está repleta de casos de presbíteros, también en el mundo religioso, de presbíteros que verdaderamente fueron maltratados, que aquello ya no era una relación normal. Dios lo permitió. Esos santos ni siquiera murmuraron interiormente. Y muchas veces, a la hora de hacer sus biografías, los santos del siglo XX, lo que les ha costado a los biógrafos, a través de medios indirectos, enterarse de lo que realmente pasó, enterarse de lo mal que le trataron, de lo que le hicieron sufrir, porque él no dejó ninguna constancia, no dejó nada. El santo dijo, alabado sea Dios, merezco más. Esa debe ser nuestra actitud. Y entonces el maravilloso lema de Pablo VI, que era un hombre de una espiritualidad tan grande, su lema era obediencia et pax. Et se suele traducir por ahí, pero en latín tiene un valor consecutivo muchas veces, muchas. Obediencia, luego paz. El hombre obediente al 100% está en paz, no desea nada, está tranquilo. Los demás no. Y al final se hace lo que Dios quiere. Al final, como dice el libro de Proverbios, el corazón del rey es un arroyuelo y Yahvé lo dirige a donde quiere.
podéis tener la plena seguridad de que cada uno ha acabado donde Dios ha querido. A lo mejor la parroquia en la que estás es demasiado buena para ti, pero de hecho Dios, incluso a través de errores o lo que sea, ha querido darte esa. A lo mejor la parroquia en la que estás merecías otra mejor cuando se repartieron las diócesis, a lo mejor sí, pero de hecho, eso es en abstracto, pero de hecho Dios dijo, no, esta para él. Si ni un pelo cae de la cabeza sin que Dios lo permita, la parroquia que tenéis es la que Dios ha querido, la que Dios ha querido. Porque Dios se sirve hasta de los errores para que al final se haga su voluntad. Es lo mismo que lo de ser obispo. ¿Son los obispos los mejores presbíteros del mundo? No. Son una representación del clero. Pero, aunque a lo mejor la voluntad de Dios hubiera sido que este presbítero en concreto llegara al episcopado, en abstracto es así. De hecho, Dios ha querido que este no lo llegue a ser y este otro sí que llega a serlo. Al final, las famosas palabras de la carta a los romanos: amé a Jacob, odié a Esaú. Mira, yo soy Dios, este llega a obispo y este llega a presbítero, punto final. Mi voluntad es la que al final se cumple, por vía del querer o del permitir. Esto tiene que dar muchas luces. No hay que tener ninguna ambición, ni de parroquias, ni de cargos, ni de honores, ni de nada. Nada. Desead ser los últimos, los menos valorados. Desead ser eso. Hay no sé si lo tengo aquí, hay una preciosísima letanía, no lo tengo aquí, letanía de la humildad, del cardenal Merry del Val, preciosa. Todos los sacerdotes haríamos muy bien en meditarla de vez en cuando y en rezarla. Ese cardenal, secretario de Estado, el número 2 de la Santa Sede, un hombre verdaderamente de unas virtudes excepcionales. Pues las letanías las podéis encontrar en internet. Del deseo de ser admirado, líbrame, Señor. Del deseo de ser tenido en cuenta, líbrame, Señor. Del deseo de ser consultado, líbrame, Señor. Del deseo de no ser humillado, líbrame, Señor. Del deseo de ser olvidado, líbrame, Señor. Después cambia. No lo recordaría ahora en su literalidad, pero viene a decir: los sufrimientos y humillaciones de Cristo, dame el don de desearlo. Esto y eso, dame el don de desearlo. Preciosas, preciosas. La virtud de la obediencia es una virtud que os dará la paz. Dios no os promete aquí en la tierra la salud, ni las riquezas, ni tantas cosas, pero la paz sí que la promete a todo el mundo. Y el sacerdote que está en paz, pues cuando nos ha costado mucho obedecer a algo, Dios compensa en felicidad dentro. Cuando uno hace un esfuerzo heroico en lo que sea, que nos costaba mucho, y por amor a Dios, Señor, lo que tú quieras, Dios compensa, Dios resarce, da un premio. La obediencia, cuando es heroica, tiene su premio en la tierra ya, en forma de paz. Recordad, yo me acuerdo de un sacerdote expertísimo en San Juan de la Cruz, pero cuando le tocó obedecer se revolvió de un modo increíble. Y yo le decía: pero hombre, tú que siempre nos has estado hablando de San Juan de la Cruz,
La obediencia, pues ahora es que cuando no hay caridad no hay por qué obedecer. Ah, claro. Hay que mandar con caridad, si no ya queda anulado. Siempre buscamos la portezuela por la que podamos evadirnos. Incluso cuando uno ha hecho un gran apostolado y un superior nos diera una orden que supone la destrucción de ese apostolado, el padre Rollo Marín, al hablar de la virtud de la obediencia en los religiosos, decía: por muy grande que sea tu apostolado, no te preocupes que quede totalmente destruido, porque sería como si cayera un granizo de pepitas de oro. El granizo destruye a veces lo que hay abajo, pero si es de pepitas de oro, ganas mucho más. Así es la obediencia. Esa imagen se me quedó muy grabada siempre, porque podemos decir, yo por mí obedecería, pero esto es el bien de las almas. Ni el bien de las almas, ni que se vaya a morir. Después hay otros curas que dicen, yo obedecería, pero es que mi salud, eso también lo he escuchado. Yo por mí, pero Jesús siempre obedeció a su Padre, siempre. Jesús obedeció cuando estaba en la familia de Nazaret. Jesús, siendo Dios, se sometió a la ley para que quedara claro el valor de la obediencia. No dijo, va, yo soy Dios, me salto esto. No, Él se sometió como cualquier israelita. Y así, obedeciendo, pues Él se santificó mucho más, claro. Fue avanzando en la virtud. Porque es a través de las pruebas, cuando somos golpeados por el martillo en el yunque, cuando de verdad avanzamos. Si todo nos saliera bien perfecto, todo el mundo nos aplaude, el obispo está contentísimo, así avanzamos, pero mucho menos. Cuando algo nos tenemos que agarrar a Dios con todas nuestras fuerzas para obedecer, o para cualquier otra virtud, es cuando damos un salto cualitativo. La vida al final es una prueba. Desde luego, hay que tenerlo muy claro. Para hacer nuestra voluntad, nos podríamos haber quedado en casa. ¿Que uno quiere hacer su voluntad? Para eso uno se quedaba en casa, no entraba en el estado clerical. El estado clerical es un estado especial. Además, si vemos la historia de la Iglesia, todos los sacerdotes que han roto con la obediencia, vemos cómo han acabado. Como antes decía, la falta de castidad, lo destructiva que es, pero la soberbia emponzoña el sacerdocio. La soberbia emponzoña el sacerdocio. La soberbia es algo que vuelve repelente al clérigo. La voluntad. Por eso veis a esos sacerdotes soberbios que han roto con la comunión. Me da lo mismo si es por el lado del tradicionalismo, como los de Lefebvre, o si es por el lado del progresismo, como algunos sacerdotes de la teología de la liberación que ya se consideraban dispensados de toda atadura humana. Por los dos lados es repelente. Y además, en la desobediencia, hacemos de lo accidental todo un mundo, algo esencial de lo que no se puede prescindir. Eso es otra característica. De todas maneras, el tema de la murmuración interior es muy importante, porque en la medida en que nos acostumbremos a no murmurar nunca, ni siquiera dentro de nosotros mismos, ni del compañero, ni de la Iglesia Universal, que hay cosas que a lo mejor no te gustan, o de Roma,
o del obispo, en la medida en que limpiemos nuestra mente y volvamos a tener esa mirada de niños, viviremos felices en la Iglesia. Hay que vivir felices en la Iglesia, en la diócesis, en la parroquia. La murmuración hace que haya un veneno, una acritud, un vinagre. Yo me acuerdo de un sacerdote jovencísimo que, pues, su cara era de una bondad, fue ordenado, y entonces al cabo de, no me acuerdo si fueron 2 o 3 años, me quedé sorprendido. En la siguiente reunión de curas, cuando yo volví de Roma, habían pasado 4 años, sí. Tenía una mirada, ¿cómo os diría yo? Ya no era una mirada sencilla, era una mirada de juicio, era una mirada con malicia. Esa es la palabra, mirada con malicia. Aquel que yo había conocido tan bondadoso, un ángel, y de pronto la malicia se transparentaba en sus ojos. Por eso la murmuración hay que controlarla. La murmuración externa se controla, la de la boca, si antes se ha controlado la del corazón. Pero bueno, no es mala cosa comenzar por controlar la boca, decir, mira, Señor, a partir de ahora no critico, me voy a fijar solo en lo positivo. Voy a hablar de cosas positivas. Todos conocéis a feligreses vuestros que después de 10, 15 años nunca les habéis oído hablar mal de nadie. Siempre son optimistas, alegres, siempre vienen con noticias buenas, nunca están criticando al otro. Todos conocemos, desgraciadamente, a laicos y también algún clérigo cuya boca siempre sale lo oscuro, siempre sale lo fétido, lo malo. Nace en realidad de su pecho. El que es así todo lo ve mal, claro, todo lo ve mal. Estoy diciendo, como diría alguno de estos maliciosos, es que hay que reconocer la realidad. Cuando Noé estaba desnudo, sus hijos le cubrieron con una manta. Y el que fue con la noticia y quiso que se viera la desnudez, fue maldito de Dios. En la Iglesia, cuando algo se hace mal, hay un camino que es el legítimo, el correcto. Se puede seguir. Es el camino ordenado en el que, sea cual sea el abuso, el pecado, se puede seguir un camino para que eso trate de arreglarse. Pero el camino de la murmuración no arregla nada. Lo que hace es comenzar a generar una relación de desconfianza, de malicia. Se van animando a hablar cada vez más mal. Me acuerdo del maravilloso don Felipe Tarabillo, de mi arciprestazgo, un cura ya muy anciano, toda una vida en la parroquia vecina mía, y se murió. Nunca le oí hablar mal de nadie, nunca. Había otro cura que siempre estaba hablando mal de la Iglesia, del obispo, de la diócesis, de Roma, todo. Los dos tenían una parroquia, los dos tenían la misma vocación. Don Felipe siempre estaba feliz y era muy friolero, se ha dicho de paso. Y el otro siempre estaba muy descontento de todo. Uno acabó trabajando hasta el final de sus días en su parroquia. Otro, en cuanto pudo, se jubiló. Lo cual es raro en España, es muy raro. No seamos esto. La lengua, cuánto daño nos hace a nosotros. Ya no digo a los demás. Porque claro, aquí hemos hablado de la murmuración respecto a la obediencia, pero cuánto daño hace cuando vamos y decimos, oye, yo no sé si será verdad, pero he oído que fulano, tal cual. El daño que hace eso. Que las murmuraciones acaben en nosotros. Siempre creemos que no hacemos daño, pero lo estamos haciendo y nos lo hacemos a nosotros.
Tenemos que volver a ser como niños. Y Dios nos cuidará como niños. No se hunde el mundo, porque a veces pensamos, es que necesito decirlo para que esto se arregle. No arreglas nada, nada. 18.000 murmuraciones no arreglan nada. Aquí hay un camino lícito. Es curioso, los murmuradores nunca siguen el camino lícito para que se arreglen las cosas. El hombre que no murmura, que pide consejo al Señor en el sagrario, él sí, a veces hay cosas, el sentido común lo dice, que es mejor hablarlas con el interesado. Oye, mira, he visto esto, para intentar que deje algo malo. Hay cosas por su naturaleza que dices, no, esto no lo puedo hablar con él, esto tiene que ir al obispo, ya es muy grave. No tiene ningún sentido que lo hable con él. ¿Cuándo es lo uno y cuándo lo otro? El sentido común. El sentido común. Hay cosas que el sentido común dice, no, venga, háblalas con él, de hermano a hermano. Porque además hay cosas que ¿qué va a hacer el obispo? Va a ser mejor que sea un hermano el que le diga, venga, tienes que superar esto, tal. El obispo no tiene esa relación de amistad, todo va a tener un aspecto más trágico, más humillante. Otras cosas no. Hay cosas que por su misma naturaleza, el sentido común dice, no pierdas el tiempo, ve al obispo, ve al obispo. La murmuración es una cosa, cuánto daño tan grande. Ese puede ser un buen propósito para este retiro, porque obediencias muy graves no vais a tener. Pero, como dice el apóstol Santiago, el Proverbios, el que es perfecto con la boca es perfecto en todas sus obras. No es poco controlar la lengua, ¿eh? Si hacéis este propósito de no hablar mal, ya veréis cómo cuesta. Si siempre habláis bien, siempre habrá compañeros en las reuniones de curas que os tirarán de la lengua. Bueno, venga, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Siempre tenéis la respuesta fácil. Dios es el que juzga. Dios es el que... venga, dinos, ¿qué piensas tú? ¿Crees que es verdad, tal cual? Siempre, al final, podéis decir la verdad. Mira, yo he hecho el propósito de no hablar mal. Habrá casos en que habrá que decir, yo veo las cosas, pero venga, cambiemos de tema. Cuando los compañeros ya os tengan que tirar de la lengua, será un buen signo de que hasta ellos se dan cuenta de que tú no murmuras. Habrá alguno un poco más atrevido que dirá, ay, es que tú nunca te quieres mojar. Ah, mira qué diplomático. No, yo hice este propósito. Se chincharán un poco, pero en el fondo dirán, vaya, no habla mal. En el fondo saben que lo que hacéis con los otros también lo harán con ellos y les gustará. La virtud siempre es atractiva, la virtud siempre da ejemplo. Evidentemente, un grupo de curas que lo que se dedican es a repasar al resto del presbiterio, Jesús diría no. No penséis que le haría gracia, Dirían no. Porque estáis juzgando, y lo dice claramente la Sagrada Escritura, quien juzga al prójimo, juzga la ley. Porque la ley dice no juzgarás. La ley dice no juzgarás. Bueno, yo creo que estos dos temas que he tocado hoy, haced ejercicios para aceptar la obediencia cuando sea muy meritoria en vuestro caso. Y el segundo, otro propósito, venga, ya no hablo mal de nadie y todo acaba en mí, todo lo sepulto en mí, como dice la Sagrada Escritura, y lo guardaba María en su corazón. Eso sí, que tengáis ahora una buena comida.